el reparto e integración de quienes presidirán las 51 comisiones ordinarias de la presente legislatura en la Cámara de Diputados, se inicia de lleno los trabajos que permitirán desahogar la agenda legislativa que vienen impulsando los diversos grupos parlamentarios. Si bien cada una de las comisiones tiene una labor relevante en el trabajo legislativo para el diseño y perfeccionamiento de todas las normas jurídicas que el Pleno aprueba, hay algunas que ocuparán la atención de todos. Una de ellas, la de presupuesto y cuenta pública, por ejemplo, será una de las que a partir de su instalación deberá declararse en sesión permanente para cumplir uno de los principales retos, la conformación y diseño del paquete económico del año próximo. Desde luego hay otras que por su importancia trabajarán a marchas forzadas para desahogar no solo la agenda legislativa que ya se perfila, sino también el rezago de aquellas iniciativas y minutas que se quedaron pendientes en la pasada legislatura. Confiemos en que la voluntad alcanzada en el reparto de las comisiones entre todos los grupos parlamentarios continúe de esa manera a fin de construir los acuerdos y consensos que contribuyan a la aprobación de normas jurídicas que el país requiere y que tanto nos hace falta. Desde esta tribuna seguiremos dando un puntual seguimiento a todos estos esfuerzos del quehacer legislativo que cada día cobran mayor relevancia. El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López comparecieron ante los senadores. Ante el Pleno del Senado de la República, compareció el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Para el gobierno de la Cuarta Transformación es prioridad propiciar el diálogo y la construcción de acuerdos entre los actores políticos y sociales del país para generar acercamientos y concertar acuerdos orientados a consolidar la gobernabilidad democrática, la construcción de la paz, el fortalecimiento del Estado de Derecho, del federalismo y del desarrollo municipal. El secretario pidió la búsqueda de consensos. Tenemos que ver más allá de nuestros respectivos espacios de responsabilidad y hacer un ejercicio de construcción de acuerdos, de consensos entre todos. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad absoluta. Toca pues a todos llegar a construir un mejor México. Ese es nuestro compromiso con el presidente de la República. Ante la Cámara Alta, también compareció previamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Yo acabo de estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y puedo decirles que el nivel de respeto y atención que tiene México hoy en el exterior es de los más altos que hemos tenido en nuestra historia. El secretario habló de los esfuerzos ante la pandemia. Destaco que México hoy es uno de los países con el mayor número de vacunas en el mundo, autorizadas. Tenemos 9, provenientes de muy diversas nacionalidades. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, quien entrevistó al senador Eduardo Ramírez. 35 días tardará en el Senado de la República para aprobar en el Pleno los acuerdos de las diferentes fracciones parlamentarias en materia de comisiones legislativas. Sin embargo, el líder de la Junta de Conciliación Política, Ricardo Monreal, logró consensos con los grupos de oposición y será el próximo 5 de octubre, durante la sesión de la Cámara Alta, cuando se aprueben. Sin embargo, hay muchos aspectos que deben analizarse en el futuro político del Senado. Las leyes preferenciales del presidente Andrés Manuel López Obrador deben ser analizadas, estudiadas y, en su caso, aprobadas con urgencia. Otras son fundamentales para el desarrollo económico, como el presupuesto, o para el desarrollo político con la reforma electoral, así como en lo social con la ley de la Guardia Nacional. De esto platicaremos con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien la próxima semana asumirá la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Pues como bien lo estás comentando, son días de mucha movilidad legislativa, de cambios, pero como siempre al servicio de México desde la posición que pueda servir desde la institución del Senado de la República, lo haré con mucho profesionalismo, con determinación y sobre todo con mucha entrega. Los integrantes que conforman un grupo independiente, que es el senador Germán Martínez, que es la senadora Nancy de la Sierra,
la senadora Alejandra León Gastelum, el senador Gustavo Madero y el senador Emilio Álvarez y Casa, quien inició con esta bandera al interior del Senado. Y quisiera primeramente darle mis respetos. Entiendo la posición de ellos porque en algunas decisiones, en el caso de Germán Martínez, que es un hombre ilustrado, un gran abogado, pues no estuvo de acuerdo en la extinción de fideicomisos y él tuvo un voto en lo particular que defendió férreamente. Y así te pudiera hablar sobre otros senadores que les hubiera gustado acompañarnos en la agenda de la mayoría legislativa, en este caso Morena, y por disciplina de bancada determinaron acompañar el posicionamiento de grupo. Yo creo que son tiempos de cambio, es un parteaguas en la legislatura, la 65. Hay quien dice que aquí pierde fuerza la mayoría, hay quien dice fue estratégico para poder generar mayores acuerdos. Lo cierto es que existe el grupo y hay que respetarlos, hay que darles voz en el seno del Pleno, en las iniciativas, en los puntos de acuerdo, en la agenda política, en el debate. No lo sé si la Junta de Coordinación Política pudiera considerarlo como grupo parlamentario, pero creo que hay que correr la atención. 5 senadores que tienen derechos garantizados y respetados desde nuestra ley orgánica y desde el propio reglamento. Entonces, yo más bien creo que en algunas van a acompañar al bloque opositor a Morena y en otras podrán acompañar a Morena. Yo advierto que el siguiente año va a ser un año complejo. Está enfrente en la agenda la revocación de mandato, está el proceso electoral de 6 gobernaturas y esto va a complicar un poco más los acuerdos que se den en el Senado. Sin embargo, también creo en el liderazgo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, ponernos de acuerdo en los temas que a México le son importantes. En la vida política de la Cámara de Senadores no se pueden desestimar cambios inéditos en la configuración de las fuerzas políticas a su interior. Salta a la vista la configuración de un nuevo grupo de senadores que se erigen como fracción independiente. Son de diferentes corrientes políticas. Este tipo de cambios estaremos viéndolos día a día en los órganos legislativos, no solo los federales, sino también en los estatales. Tiempos que hablan de la libertad de pensamiento y decisión del poder legislativo, y siempre son bienvenidos. Continuamos con el análisis del presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la Federación 2022 y ya está aquí con nosotros para esto Alicia Salgado. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte, Adriana, de nueva cuenta. Nos faltó el presupuesto la última vez, ¿no? Revisamos hace 2 semanas los criterios generales de la carátula del presupuesto de ingresos y ahora vamos a egresos, que ahora sí los legisladores, Alicia, van a tener que hacer más con menos, porque una labor complicada el presupuesto de egresos de la Federación. O sinceramente es el presupuesto más alto de la historia, 6 billones de pesos, es 6 mucho, billones. ¿no? En mi época eran 3 billones. Sí, en mi y época de hace no legisladora. mucho, hace menos de 10 años, ¿no? Entonces, el haberse duplicado la cantidad de recursos que hoy tiene el sector público es importante porque se mantiene en términos proporcionales la participación en el presupuesto, en el ejercicio del gasto del gobierno en la economía. Estamos hablando de cerca del 22% del Producto Interno Bruto, considerando sin deuda, ¿no? Eso es... alguien diría que es la mayor, imagínate eso en manos de una empresa, por Dios, sería la mayor capacidad de potencia, pero no es así. Al final de cuentas es interesante ver cómo se conformó este presupuesto y será también importante en la negociación que inicie la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a partir del próximo lunes. Se supone que la comisión debió haberlo revisado ya, pero recordemos que en el mes de octubre es cuando tiene que salir aprobado en el legislativo la ley de ingresos y desde entonces empezar a negociarse la conformación del presupuesto. Hoy están dedicando cerca de 1.1 billones, o sea, millones de pesos a inversión pública. Es histórico. Aunque nos guste o no los programas de infraestructura, las obras de infraestructura de esta administración, el tamaño de recursos que se están invirtiendo ahí representan el 3.5% del Producto Interno Bruto.
Ni siquiera allá a finales de la década de los 80, durante la etapa de Luis Echeverría o a mediados del siglo pasado, se llegaron a invertir estas cantidades de recursos en obras de infraestructura. Se hacía una muy grande y muchas pequeñas. Y hoy lo que estás viendo es una gran cantidad de obras de infraestructura que se están involucrando en el crecimiento, sobre todo en el sur-sureste, pero que también destraban cuellos de botella importantes en términos de logística. El Tren Maya puede ser criticado, pero finalmente esa conectividad tiene que pasar de la bestia a un tren útil de carga y pasaje, cosa que se abandonó en la época de Fox. En fin, pues esto podríamos platicar mucho más. Se está dando prioridad, sí, al gasto en salud. No se ha acabado la pandemia y tienen que volver a comprar vacunas y además también tienen que elaborarse en México. Este es un trabajo que además reclama una recomposición de la atención preventiva y general de la población, que es uno de los grandes rezagos de esta pandemia. Y se está aumentando casi en 20% el presupuesto, que ya de por sí venía incrementado del año pasado. Es uno de los rubros de mayor gasto. El segundo mayor gasto también es el educativo, porque los déficits que dejó la pandemia los tienes muy bien identificados en problemas de infraestructura escolar, digital, y hoy se está concentrando una muy buena parte del presupuesto ahí. Es interesante porque no se está reduciendo el presupuesto de seguridad pública, pero hay muchos presupuestos que tienen ajuste o simplemente se incrementan de acuerdo a la inflación. Parece que es un presupuesto razonablemente ejecutable, no tiene grandes sorpresas, una cantidad importante va a los programas de bienestar. Hay que ver qué es lo que se proponen los cambios para distribuir esos programas, porque ahí será la negociación importante y los gobernadores tendrán cada vez menos control sobre ese gasto. ¿Así? Alicia, pues es una buena noticia el tema del aumento en presupuesto de infraestructura pública, ya que sabemos que es el principal detonador de crecimiento económico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. En la Cámara de Diputados se reparten las comisiones y sus presidencias. Y para esto nos va a platicar Claudia Ivette García. ¿Cómo estás? Hola Adriana, un gusto saludarte. Pues sí, te traigo toda la información al respecto. Como sabemos, uno de los primeros retos de cada legislatura en la Cámara de Diputados es la integración de comisiones. Si bien es cierto que el mayor reto del primer periodo ordinario de sesiones que estamos viviendo actualmente es el presupuesto, no debemos dejar de analizar este primer movimiento en el ajedrez político, las comisiones. Recordemos que son estos órganos legislativos integrados por un reducido número de diputados que contribuye a que la Cámara cumpla con sus deberes constitucionales y legales a través de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones. ¿Por qué es relevante la repartición de comisiones? Porque son órganos a los que les son conferidas importantes responsabilidades, trabajos especializados. Por ello, presidir comisiones que atienden asuntos de alta importancia es del mayor interés de las bancadas políticas. Las comisiones que más le interesa presidir a los partidos políticos son generalmente presupuesto y cuenta pública, puntos constitucionales, gobernación, seguridad y energía, por mencionar algunas de las más relevantes. Por eso fue determinante la repartición que a continuación le comento. Pero primero es importante empezar puntualizando que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió aumentar 7 comisiones con relación a la legislatura anterior. Es decir, estamos pasando de 46 a 51 comisiones ordinarias. Ahora veamos cómo quedaron repartidas. Morena presidirá 20 comisiones, mientras que el PAN 12, el PRI 7, el Verde 4, el Partido del Trabajo 4, mientras que Movimiento Ciudadano y el PRD tendrá cada quien 2 comisiones. Morena encabezará algunas estratégicas para la 4T, como presupuesto, puntos constitucionales, energía, educación, salud y seguridad ciudadana, entre otras relevantes y de nueva creación, como la Comisión de Reforma Político Electoral. Adri, ¿a quién desde las cámaras estaremos informando puntualmente
el seguimiento de este importante tema. Claudia, muy importante este tema de las comisiones y la repartición de las distintas fracciones parlamentarias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Las jornadas de reforestación buscan crear conciencia del cuidado y restauración de nuestros bosques. Ya son más de 2 millones de árboles sembrados. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ayer estuvimos en Oaxaca y hoy al pie del volcán, el Popocatépetl, porque vamos a visitar Xochimilco, un municipio emblemático a las faldas del volcán que echa humo, la montaña que echa humo. Y debo decirles que estamos cerrando el ciclo de este año de jornadas de reforestación. Después de 25 años, más de 2 millones de árboles sembrados. Gracias, amigas y amigos que nos ayudan, ejidatarios, comuneros. Gracias al sector público, al sector privado. Este esfuerzo de 25 años, vamos a cerrarlo en estos próximos días con 250,000 arbolitos sembrados en todo el estado de Puebla. Felicidades, con entusiasmo, a cuidar al planeta, porque el planeta y la vida no tienen filiación partidaria. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros Mauricio Tabe, quien será el próximo alcalde de Miguel Hidalgo y con quien platicaremos sobre los retos del Congreso de la Ciudad de México. El tema social primero van a ser las mujeres en todo, y esa va a ser la prioridad. Vamos a procurar que todos los programas sociales y en todas las acciones sociales tengan prioridad las mujeres. Desde joven partidista y asambleísta en la capital, desde los 14 años militante del Partido Acción Nacional, para Mauricio Tabe Echartea, un gran reto le presenta como alcalde de Miguel Hidalgo, demarcación que representa. Promete generar trabajo e igualdad al gobernar. Escuchemos muy atento lo que nos viene a platicar. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras, y ya tenemos la entrevista vía Zoom de Mauricio Tabe, quien es el próximo alcalde de la Miguel Hidalgo y con quien vamos a platicar sobre los retos que debe afrontar el Congreso de la Ciudad de México en beneficio de los capitalinos. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento, Adriana, de que el 1 de octubre iniciamos el cambio en Miguel Hidalgo, con mucho ánimo, con mucho optimismo, con muchas ganas de hacer las cosas bien, a pesar de la adversidad, y pues esperando que el Congreso de la Ciudad, el gobierno de la ciudad, y todos trabajemos en equipo y que dejemos a un lado agendas personales o políticas. Así es, Mauricio, pues aquí en el foro y yo personalmente te felicitamos. Sabemos que diste la batalla y lograste el triunfo en esta importantísima alcaldía, en donde, como tú lo acabas de mencionar, te vas a enfrentar a la adversidad, a grandes retos, sobre todo, bueno, los retos y los males que nos aquejan a los capitolinos, que son la inseguridad, el robo a casa habitación y todo el desastre en materia presupuestal que me imagino recibirán la alcaldía, varios como tú. Platícanos cuáles son los retos que va a tener esta legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Tú tienes una gran experiencia, has sido diputado local en varias ocasiones. Platícanos cuáles son los retos y que tendrás tú en esta demarcación Miguel Hidalgo. Mira, los retos de Miguel Hidalgo son la inseguridad. Vamos a trabajar muy duro de la mano del gobierno de la ciudad para reducir la incidencia de algunos delitos como es el robo a transeúnte y el robo a casa habitación. Eso es trabajar de la mano. Vamos a trabajar duro para reactivar la economía, para ser un gobierno aliado de quien genera trabajo. Y en todos los programas sociales vamos a poner primero a las mujeres, porque hay una desigualdad clara entre hombres y mujeres, principalmente por las labores de cuidado que muchas mujeres realizan todos los días, que es un trabajo que no se paga ni se reconoce. Y necesitamos mucho el apoyo del Congreso de la Ciudad para tener presupuesto suficiente para responder a todas estas necesidades. Y por supuesto, la alcaldía debe garantizar servicios de primera y un buen cuidado del espacio público, que estén bien nuestros parques, jardines y áreas verdes, que sea una alcaldía que se disfrute caminar,
porque está bien, porque hay buen mantenimiento y porque es segura. Mauricio, pues desafortunadamente la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID dejó muchos establecimientos en la quiebra, muchos han cerrado. Tú lo podrás notar en tu delegación y no solamente en la delegación Miguel Hidalgo, sino en toda la ciudad. No recibieron incentivos para poder afrontar esta crisis y ahora pues vemos las consecuencias, muchos establecimientos cerrados, desempleo y bueno, a causa de esto se sube la inseguridad. ¿Qué plan tienes tú para reactivar, bueno, tu delegación y que sería un plan piloto para que las demás delegaciones también reactiven sus economías después de esta pandemia y que seguimos atravesando? De entrada, los verificadores van a ayudar a que los negocios estén abiertos y no que estén cerrados. Vamos a revisar muy bien cuáles son los verificadores que andan pasando la charola para sancionarlos y que se acabe la extorsión por parte del gobierno. Eso es lo primero. Segundo, todas las facilidades para que quienes quieran emprender un negocio lo puedan hacer. Tiempos de respuesta oportunos y garantizados para los trámites, para que no haya funcionarios que jueguen con el tiempo de un empresario. Mauricio, tú conoces bien esta problemática, has sido legislador en varias ocasiones, la problemática del comercio informal que cada vez va creciendo más y que van ganando como una cancha en diferentes espacios y donde es gente que no pagan impuestos y se han hecho mafias en toda la ciudad y bueno, en la alcaldía Miguel Hidalgo también. ¿Cuál va a ser la solución que le vas a dar a este problema para acabar o al menos acotar con este comercio informal que no deja ingresos de impuestos y que además generan mucho daño a la economía formal del país? Hay un compromiso de que no crezca y de ir reduciendo el comercio en vía pública. Por un lado hay un problema social y económico de falta de empleo, pero no podemos permitir que crezca el comercio en vía pública y vamos reduciendo paulatinamente el comercio informal. En algunas zonas nos vamos a meter con más fuerza y la línea es muy clara. Si se cumple la regla, ¿cuál es la regla? Los que tengan permiso. ¿Cuál es la regla? Que las organizaciones no crezcan. ¿Cuál es la regla? Que aquellos que tengan permiso estén en orden y no generen molestias a los vecinos. Es imposible prometer que eliminaremos el comercio informal o el comercio de la vía pública. Es imposible. Lo que sí vamos a hacer es que ya no crezca y reducirlo en zonas donde está afectando mucho más. Mauricio, un tema que, bueno, yo siempre he tenido la duda y qué bueno que estoy ahora contigo porque a ver si puedes aclarar esta duda. Existe una banda criminal de colombianos que, bueno, cometen robo a casa habitación, asaltos, secuestros en el país hace muchos años y no se ha logrado vencer, no se ha logrado capturar, no sé qué está pasando. ¿Qué van a hacer ante esta banda de colombianos que cada vez van creciendo y que generan estos daños en inseguridad? Mira, nosotros vamos a tener absoluta coordinación con el gobierno de la ciudad, que es el responsable de la seguridad, para pasar información que nos permita detener a los delincuentes y evitar que se cometan estos delitos. Y con ello que podamos garantizar que no haya robo a casa habitación ya en Miguel Hidalgo. Ese es un objetivo que junto con el gobierno de la ciudad tenemos puesto, lo tenemos claro. Mauricio, hablas de áreas verdes, traes una agenda también medioambientalista muy relevante para tu alcaldía y para toda la Ciudad de México, ya que poco a poco nos han ido quitando estas áreas verdes, han avasallado la ciudad y han quitado estas oportunidades de áreas verdes, de parques, de bosques. Sobre todo, bueno, en tu delegación tenemos el bosque de Chapultepec. ¿Qué vas a hacer ante esa situación? Dar mantenimiento a los parques y jardines, mantenimiento en serio, para que estén en buenas condiciones, para que las especies que están ahí se mantengan vivas y no, como hemos visto, muchas de las palmeras ya se secaron. Y también vamos a tener una agenda verde que promueva buenos hábitos de consumo para evitar el desperdicio, para evitar el daño al medio ambiente y también la sustitución de energías sucias por energías renovables. Miguel Hidalgo pondrá su granito de arena para tener un planeta mucho mejor y que tengamos un medio ambiente más limpio y más sano. Muchos problemas, Mauricio, en la Ciudad de México, problemas de la basura, del agua.
¿qué otras son tus propuestas? ¿Qué vas a hacer en tu delegación y que les pueda servir a los demás delegados que, como tú, toman protesta el 1 de octubre? Vamos a, en principio, en el tema social, primero van a ser las mujeres en todo. Y esa va a ser la prioridad. Vamos a procurar que todos los programas sociales y en todas las acciones sociales tengan prioridad las mujeres, combatir la violencia contra las mujeres, el acoso en el trabajo. De hecho, vamos a pedirles a los colaboradores que firmen un protocolo y un compromiso contra el acoso laboral, y de inmediato pues cualquier denuncia de acoso laboral será investigada, porque no queremos acosadores en el gobierno de la alcaldía. Muy importante, Mauricio, porque bueno, las mujeres somos una pieza vulnerable y cada vez tenemos más miedo de caminar solas en la calle o de subirnos al transporte público, o a veces existen los miedos dentro de nuestro propio ámbito laboral. Gracias por estar con nosotros, Mauricio, se acabó el tiempo. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, muchas felicitaciones y mucho éxito en tu nueva encomienda. Les agradezco muchísimo la invitación y además el poder expresar aquí las ideas. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ti, Mauricio. Felicidades y éxito. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros y no dejen de vernos próximo jueves 11:30 de la noche en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.